Chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, Buenas tardes, profe. Hola, profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. bien, después de sufrir y padecer, porque se había roto el Cisco Webex y no me podía comunicar. Por suerte parece que, no sé, la última vez que he hablado yo a la facultad debe haber sido 5 menos cuarto, más o menos, todavía estaban con inconvenientes. Bueno, en buena hora, porque vamos a poder avanzar. Ahí yo he alcanzado a subir, o sea, he subido anoche la nómina de alumnos que están inscritos en el SIU y la nómina de alumnos que están inscritos en el aula, matriculados en el aula virtual, a efectos de comparar y para que ustedes tengan conocimiento de cuáles serían los alumnos que han participado, digamos, activamente en las clases. Yo he ido controlando en el curso o a lo largo del cursado, digamos, y hoy estaba controlando, digamos, de los alumnos que habían participado, y bueno, y ahí ha sido que ha caído la página y no he podido terminar. Es decir, no sé, debo haber controlado 20 alumnos, algo así. La idea es para que ustedes se controlen, verifiquen, o sea, conforme a lo que yo les había dicho allá al inicio de clases, de que el tema de la matriculación ya no corría no estaba bajo la responsabilidad de los integrantes de la cátedra, sino que la facultad directamente era la que procedía a la matriculación de acuerdo a las instrucciones que nos habían impartido a los profesores. Por eso varios alumnos que se han comunicado vía correo conmigo, yo les he respondido de que tramiten la matriculación a través del departamento alumnos o no sé cuál es el departamento que hacía la matriculación. Yo lo que quiero que quede claro ahora respecto de la asistencia, por ejemplo, bueno, he alcanzado a ver la primera hoja. Por ejemplo, tengo un caso.
bueno, son varios, pero menciono uno. Por ejemplo, Ávila Estivell Cecilia Alejandra, que hace 56 días que no ingresa a la página, por ende, o sea, no ha participado de las clases virtuales. Tengo otro caso de Aguille Gaona Mariana Chesira, no ha participado nunca. Pero, por ejemplo, tengo el caso de Aguille Dayana, creo que ahora, Aguille Dayana Priscila, la estoy viendo aquí en el aula. Por ejemplo, ha participado hace 5 días que ha ingresado a la página, ¿sí? Y así he ido, ahí está Elizabeth Calleras. ¿Cómo está doña señorita Calleras? Buenas tardes, profe. Calleras Elizabeth hace 14, buenas tardes, hace 14 días. O sea que estaríamos dentro de los cánones normales, digamos. Después tengo otro caso, Coria Christian Walter, hace 56 días. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Yo hoy, después que me desocupe de las clases con ustedes, o sea, voy a terminar de controlar esto, pero ¿qué es lo que les quiero decir con esto? De que, bueno, aquellos alumnos que hace 56 días, 50 días, 40 días, que no han ingresado a la página, aquí tengo otro caso de 49 días, otro caso de 68 días, lógicamente no están en condiciones de rendir el examen parcial, ¿sí? En definitiva, punteando entre la cantidad de alumnos matriculados en el aula virtual y los inscriptos en el CIU Guaraní, hay 52 alumnos, ¿sí? O sea que coinciden 52 alumnos, de los cuales de esos 52 debe haber, no sé, unos 10 o 15 alumnos que no han participado nunca y entonces no están en condiciones de rendir el parcial. A eso apunto con este control que estoy haciendo. Respecto del parcial, hoy ha salido la resolución de, digamos, de que los que permiten, digamos, volver a la modalidad presencial para tomar exámenes tanto parciales como exámenes finales. La he leído, o sea, es algo que estaba desde agosto, que estaban trabajando, salía que es la presencialidad, que no salía, bueno, en definitiva, o sea, hoy he salido, de manera tal de que vamos a estar en condiciones de rendir el parcial de modo presencial, si Dios quiere, en la semana próxima. Que tampoco eso he podido subir a la página a la fecha. De todas maneras, la misma resolución, que es lo que nos dice a los profesores, de que debemos solicitar por escrito a Bedelía la autorización, entre comillas, para llevar a cabo el examen presencial, teniendo o atendiendo, digamos, al contenido de la materia que ustedes mismos ven, de que análisis e interpretación de estados contables y auditoría, en el caso que me toca, son eminentemente prácticas y que es muy complicado tanto para los profesores como para ustedes también, o sea, rendir un examen parcial escrito bajo la modalidad virtual. O sea, ese es uno de los motivos que justificaría plenamente la autorización. Y otro de los motivos es el hecho de que son pocos alumnos. O sea que si estoy hablando de 40 alumnos que a lo mejor van a estar en condiciones de rendir el examen parcial, o sea, puede ser que autoricen un aula grande, Zoom, por ejemplo, o 2 aulas en donde quepan 20 personas y el profesor. O sea que es factible, digamos, hacerlo.
y yo he presentado ya la nota hoy a la siesta y me tienen que responder. Yo ahora los voy a poner a trabajar y voy a hablar por teléfono a Bedelía, a ver si han recibido la nota y si me adelantan algo. De todas maneras, o sea, les comunico formalmente de que en eso está la cátedra a efectos de evaluarlos en el parcial y otorgar la regularidad. Y en el supuesto caso que nos autoricen para la otra semana, sería el miércoles 3 de noviembre. El parcial estará siendo el lunes o martes de la semana siguiente, el recuperatorio. Para los que no estén bien, o sea, que van a rendir recuperatorio. Eso es lo que tengo planificado a concretar, que ya voy a hablar por teléfono a ver si han recibido y si tengo adelanto para adelantarles algo ahora o en su defecto, mañana les diré. Ahora vamos a lo que yo he subido al aula virtual. Además de la nómina, he subido ahí que dice análisis e interpretación de ejercicios prácticos, que en definitiva 2 veces he subido los mismos ejercicios. ¿Pero por qué? Porque no estaba funcionando bien la página del CIET, porque han sido las 2 páginas las que han caído. Entonces no me tomaba los archivos y después me lo ha duplicado. O sea, pero si han leído ustedes o han bajado el archivo, van a ver que es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que quiero hacer con esto? Los que lo han bajado y lo han leído, bien. Y los que no, o sea, que procedan en este momento a bajarlo al archivo. Yo no sé el dispositivo que ustedes utilizan, o sea, si es el teléfono o una computadora, pero bueno, o sea, creo yo que lo pueden bajar al archivo de una forma o de la otra, para que conversemos respecto de los puntos que yo he marcado ahí como ejercicios, ¿sí? Que sería un tipo de ensayo, se lo había pensado como un ensayo, digamos, de examen virtual, pero no importa, no va a ser virtual, pero los contenidos les interesan a ustedes, o sea, abordarlos a modo de repaso. Bueno, ¿quién me contesta? A ver, Juan Pablo Fernández. Vamos al primero, método de análisis, punto 1, bueno, horizontal, vertical, promedio. Usted lo ha visto, lo tiene al archivo en su poder. Lo estoy leyendo en la compu, sí, profe. Bueno, muy bien. El primer punto, a ver, dice métodos de análisis. Horizontal, vertical o promedio de coeficiente. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí seleccionar, profe? No entiendo prácticamente la consigna. La consigna no la entiende. Es decir, aquí dice métodos de análisis y los menciono a los 3 métodos de análisis que nosotros conocemos en análisis e interpretación. Y por otro lado, les pongo los términos de análisis del pasado, determinación del presente, tendencia futura. Y dice, consigne con el número que corresponda el método o los métodos de análisis en los que se utilicen los conceptos enunciados. ¿Sí? O sea, yo ahí he enunciado 3 conceptos: análisis del pasado, determinación del presente, tendencia futura. ¿Sí? Claro. Nosotros en clase habíamos visto que los conceptos básicos del análisis e interpretación allá al inicio de las clases eran estos conceptos. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿en cuál de los métodos de análisis se dan estos 3 conceptos? ¿Cuál es el método? Es el método promedio de coeficientes, porque en el caso del promedio de coeficientes nosotros trabajamos
con por lo menos 2 estados contables, ¿sí? Claro. Realizamos el análisis utilizando el método vertical para cada uno de ellos y luego determinamos el promedio de coeficientes. Entonces, yo ahí tengo, con 2 ejercicios contables, tengo estudio del pasado o análisis del pasado, determinación del presente ejercicio, y al determinar el promedio de coeficientes, o sea, me está vislumbrando una tendencia futura, ¿sí? Entonces, el método en el cual se dan en su totalidad los 3 Promedio de conceptos coeficientes. es el método de promedio de coeficientes, ¿sí? Sí. O sea, esa es la idea, digamos. O sea que Claro. así serían, por ejemplo, las preguntas. Bien. Porque, es decir, aquí aprovecho también para decirles a todos de que en esta asignatura, como en muchas de la carrera de contador, o sea, es muy difícil separar la teoría de la práctica. Muchas veces con la práctica, a veces aprendemos la teoría, ¿sí? O la interpretamos Claro. mejor a los conceptos teóricos a través de la ejercitación práctica. Entonces, bueno, ese es el motivo por el cual se justifica plenamente el trabajar en forma presencial. Entonces, o sea, esa es la idea. Bueno, a Bien, ver, profe, ahí le entiendo. bueno, vamos a otro, a ver, Ana Gabriela Jerez, que le estoy viendo aquí. ¿Me escucha, señorita? Profe, Bueno, si sí. quiere, yo leo el punto 2. ¿Cómo? Si quiere, yo leo el punto 2. A ver, léelo. Dice, función del análisis e interpretación, un punto. Registrar, analizar, diagnosticar, asesorar, indique con X el concepto que corresponde. Sí. De acuerdo a los conceptos teóricos que nosotros hemos visto cuando hemos definido el análisis e interpretación de estados contables, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos luego que hemos hecho el análisis y hemos, a través de la utilización de los coeficientes, de los porcentajes o de los índices, luego lo hemos interpretado? Entonces, ¿en condiciones de qué está el analista? Registra, analiza, diagnostica o asesora. ¿Qué es lo que hace? De diagnosticar la situación. Diagnostica la situación, ¿sí? Esa es la función del análisis e interpretación, ¿sí? Nosotros, a través del análisis e interpretación de estados contables, estamos en condiciones de establecer un diagnóstico de la situación patrimonial, económico, financiera. Diagnóstico, o sea, utilizando los términos de buena, razonable, ¿sí? O mala, ¿sí? O sea, yo aquí no he puesto, por ejemplo, y he puesto asesorar. ¿Por qué he puesto asesorar? Fundamentalmente diagnosticar. Pero luego que diagnostica, ustedes han visto en la clase anterior cuando hemos desarrollado el tema de informe del analista, ¿sí? Hemos visto cuál es la estructura, cuáles son los párrafos que contiene el informe del analista, en donde se establece el diagnóstico, ¿sí? En el párrafo del informe ahí se establece el diagnóstico de la situación patrimonial, económica y financiera. Por hoja aparte, les decía yo, y en la cartilla lo tienen así, están las sugerencias que puede realizar el analista. Entonces, en función del estudio que ha realizado. Entonces, esas sugerencias es lo que decimos el asesoramiento que puede prestar el analista, ¿sí? Pero por aparte.
De todas maneras, la respuesta correcta a este punto es diagnosticar. ¿Sí? Bien. Bien, profe. Después vamos al punto 3. A ver, Mauricio Arena. Sí, profe. Bien. Ahí dice... Bueno, el bienes de punto uso 3 dice improductivo. Ajá, a bienes ver. de uso improductivos. Indicar coeficientes y valores que permiten interpretar improductividad de bienes de uso. Sí, señor. A ver, ¿qué le parece? ¿Qué es lo que entiende usted al respecto? Ahí es el coeficiente de... O sea, la improductividad va a depender de qué tipo de empresa estamos hablando. Y el coeficiente que se utiliza es el de grado de inmovilización. A ver, el coeficiente de grado de inmovilizaciones. Ustedes tienen ahí que yo les he subido. Ustedes tienen, yo me imagino que lo han impreso. Profe, Una yo hoja. diría que el de origen de las inmovilizaciones. Sí, bueno, yo lo quería hacer razonar al compañero, a Mauricio. O sea, usted me dice grado de inmovilizaciones. ¿Qué información le brinda? O sea, primero, ¿cuál sería la integración matemática del coeficiente grado de inmovilizaciones? Es bienes de uso sobre el activo total. O sea, ahí es verdad, ahí me indica cuánto del activo total son bienes de uso. Muy bien. Porcentualmente. Exactamente, así es. O sea que no le informa improductividad de bienes de uso. Le informa la importancia del rubro bienes de uso dentro del activo total. ¿Sí? Un 10%, un 20%, un 50% del total del activo corresponde a los bienes de uso. Eso es lo que le informa el coeficiente grado de inmovilizaciones. Entonces, ¿cuál es el coeficiente que le puede informar sobre las improductividades de los bienes de uso? El origen de inmovilizaciones, porque ahí me dice de dónde sacaría el dinero, digamos, para comprar estos bienes de uso. A ver, ¿cuál es la integración matemática? El capital más reservas sobre los bienes de uso por 100. Bien. Los Y, valores que puede asumir este coeficiente, ¿cuáles son? Menos de 100, 100 o más de 100. Ajá. Menos de 100, ¿qué le está indicando? Que me estoy endeudando para poder comprar estos bienes de uso. Es decir, de que la adquisición, vamos a hablar con propiedad, la adquisición de los bienes de uso, ¿no es cierto?, Es con capital se ha de terceros. realizado o está financiada con capitales propios y capitales de terceros. Cuando supera el 100, cuando es igual al 100% o lo supera al 100%, la adquisición ha sido financiada con capitales propios. ¿Sí? ¿Le está informando improductividades ahí? No, me dice cómo me financio. Bien. ¿En qué casos, que eso yo lo he explicado en clase, y también no sé si, no hay cartilla al respecto, pero sí lo he explicado bien en clase yo, en qué casos el coeficiente origen de las inmovilizaciones les puede generar una improductividad, o les puede informar respecto de una improductividad de los bienes de uso. Cuando no hay adquisiciones de bienes de uso. Cuando es menor al 100%, profe. Cuando es menor al 100% y no hay adquisición de bienes de uso. ¿Sí? Ese es el caso. O sea, cuando es menor a 100% y no ha habido adquisición de bienes de uso. En ese caso, les va a estar informando respecto de improductividades. Es decir, de que la empresa cuenta con bienes de uso que no le están generando un retorno de la inversión adecuada, satisfactoria. Entonces, ahí ese sería el diagnóstico.
la tendencia es que si la empresa continúa trabajando con esos bienes de uso en esas condiciones que les están resultando improductivos, ¿no es cierto? Seguramente va a traducirse al no ser productivo, no voy a tener bienes para comercializar. Al disminuir las ventas, me van a disminuir las utilidades, ¿sí? Y al no tener ventas y menos, al disminuir las ventas y menos utilidades, es muy probable de que la empresa tenga que endeudarse. Entonces, esa es la consecuencia, digamos, esa sería la consecuencia futura por el hecho de trabajar con bienes improductivos. ¿Mm? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bien. Después vamos al punto 4. A ver, ¿quién quiere desarrollar? Sector económico. Indique las afirmaciones como falso o verdadero. Dice, el coeficiente tiempo de rotación de mercaderías es útil para confirmar alguna conclusión de tipo financiera, económica o patrimonial. En principio sería económica. En principio, económica. A ver, vamos a desarrollar. Coeficiente de rotación de mercadería. ¿Cuál es la integración matemática? El costo de mercadería, los 12 meses dividido la rotación de mercaderías. La rotación de mercaderías es el costo de mercadería vendida sobre el promedio entre la suma de la existencia inicial y la existencia final. O sea, coeficiente tiempo de rotación, 12 dividido en el promedio de coeficientes, que le da, digamos, ¿qué le indica? ¿Qué información le da? ¿Cuántas veces se ha repuesto la mercadería en el ejercicio? No, tiempo de rotación. Ah, perdón, profe, pensé que decía rotación. El tiempo que la mercadería permanece inmovilizada. Bueno, bien, esa es la información que me da. Que en principio es una información de tipo, o sea, dentro del sector económico. Nos está diciendo, tiene mucha mercadería inmovilizada o poca mercadería inmovilizada, pero no hay reposición o sí hay reposición de mercaderías, ¿sí? Eso sería desde el punto de vista económico. Pero aquí la pregunta dice, o la consigna dice, el coeficiente tiempo de rotación de mercadería es útil para confirmar alguna conclusión financiera, económica y patrimonial. Tomo el económico que me dicen, pero de entre los tres, ¿cuál sería la más importante? Diría que financiera, profesora, debido a que tener inmovilizado, tener un coeficiente alto sería inmovilizado mucha mercadería, por lo cual sería plata parada, digamos. O sea, corresponde a un concepto financiero, profe. Podría decirse. Sí, la respuesta es esa. La respuesta es esa, o sea, que nos permite confirmar una conclusión de tipo financiera. Recuerden ustedes por qué decimos o por qué respondemos de esa manera a la consigna. Recuerden ustedes cuando hemos visto los coeficientes de liquidez dentro del sector financiero, que hemos hablado de las variaciones o de las disminuciones que se pueden producir entre el coeficiente de liquidez completo al seco y del seco al absoluto. Cuando hacíamos la disminución del completo al seco, esa disminución significaba, ¿no es cierto?, se estaba refiriendo a los bienes de cambio.
porque ese rubro es el que lo extraemos. Y, por otro lado, también hemos estudiado de que teníamos que comparar esa disminución expresada en términos porcentuales con la disminución que se considera como razonable. Y la razonabilidad de disminución iba a estar dada en un porcentaje del 25 al 33%, dependiendo de la cantidad de rubros que integran el numerador del coeficiente, ¿sí? O sea, si yo tengo en el numerador caja banco, inversiones transitorias, créditos, bienes de cambio, entonces en promedio cada uno de esos rubros estarían representando un 25%. Claro. Entonces se considera como razonable la disminución del 25%. Lo que supere ese valor ya nos estaría indicando cierta inmovilización de bienes de uso o cantidad excesiva de bienes de uso. Perdón, de bienes de cambio. Sí, de bienes de cambio. Entonces, si nosotros, para concluir o para corroborar esa primera conclusión que estamos sacando del sector, del análisis del sector financiero, hemos dicho que teníamos que ir al sector económico y ver el coeficiente de rotación de mercaderías y de tiempo de rotación. ¿Cuántas veces se repone el stock en el ejercicio o el tiempo que permanecen inmovilizados? Si nosotros, a través del análisis de este coeficiente, llegamos a la conclusión de que rotan pocas veces y es muchas las veces que están inmovilizadas las mercaderías, vamos a concluir en el sector financiero de que es poco probable, ¿no es cierto?, de que se vendan esas mercaderías dentro de los 12 meses siguientes o posteriores a la fecha de cierre. Y por ende la empresa no va a tener fondos para atender sus obligaciones, ¿sí? Esa sería la explicación teórica del por qué decimos que este coeficiente nos permite confirmar una conclusión de tipo financiero. ¿Está claro? Bueno. Sí, profe. Sí. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con todo esto? Que todos esos apuntecitos que ustedes tienen en de las cartillas, más el libro de bibliografía básica que se les indica en el programa, es para que ustedes lo estudien, ¿sí? Bueno, después va al otro punto, dice sector económico. Indique el monto de ventas y el valor del coeficiente utilidad bruta operativa en base a los siguientes datos. Costo de mercaderías vendidas igual a 2.500 pesos. Coeficiente cargo sobre costo 40%. Ahí tienen un cálculo matemático. A ver, desarrolle. Hágalo al cálculo.
Sí, Marcela. ¿Sabe quién te habla? Sí, señora.
Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe. Bueno, he estado hablando con Bedelía de la facultad. Sí, están Sí. recepcionando respecto del tema que les decía, de los exámenes presenciales, están recepcionando las notas. Hoy es martes, así que ustedes tienen que estar atentos, o sea, todos los días, al comunicado en el foro del aula virtual. O sea, lo más probable es de que hagamos en forma presencial. Por supuesto, reitero, para el caso de los alumnos que estén enfermos y no puedan asistir al examen, deben justificarlo, ¿sí? Para el caso de los alumnos que no puedan asistir a la presencialidad por razones de distancia, porque seguramente hay alumnos del interior de la provincia que bueno, ante estas circunstancias, desde su domicilio, o sea, se comunican, asisten a las clases, hacen las evaluaciones y todo lo demás. Entonces, excepcionalmente, o sea, en ese caso, esos alumnos se tienen que comunicar conmigo al correo. O sea, el correo que figura en el aula virtual es mi correo electrónico, entonces me comunican a mí para que de esa manera esos casos se tomen en forma virtual. El mismo día que se toman los exámenes presenciales, que no sé cuántos casos habrá. Yo conozco un caso de la señorita de Eli Carreras, conozco ese caso. Yo también, profesor del interior, Verónica. Y Verónica, ¿cuánto? Santillán estaría en la misma condición que mi compañera, por distancia. Santillán, a ver. Santillán Verónica Noelia, Legajo 454/2008. Bueno, entonces usted, ¿de qué localidad es? ¿De qué lugar, Verónica? El departamento Jiménez. Bueno, o sea, mándeme un correo en donde me pone de manifiesto, o sea, que usted el cursado lo ha realizado desde su domicilio, cito en tal lugar, a efectos de que la evaluación parcial se efectúe en forma virtual, que va a ser el mismo día del examen, el mismo horario y todo, ¿sí? Supongamos que yo he pedido para el día miércoles de 17 a 18:30, o sea, 1 hora y media. Teóricamente, me tienen que autorizar en esos términos. Y de esa manera, o sea, tenemos que estar 2 profesores, vamos a subir el examen al aula virtual, porque ahí vamos a trabajar, o sea, en el caso de los exámenes parciales, o sea, los vamos a trabajar a través del aula virtual, lo subimos al archivo, al momento de inicio, el alumno tiene que descargar y proceder a resolver el ejercicio de que se trate, y luego devolvérmelo, ya sea por correo electrónico como archivo adjunto, o a través de una foto al teléfono de WhatsApp que le vamos a indicar. Bueno, todo esto que les estoy diciendo también ya lo voy a subir al foro esta noche, para que si hay otros casos, o sea, tomen conocimiento. Bueno, o sea que seguimos avanzando. Bueno, ¿qué han resuelto del punto 5 del sector económico? Profe, yo tengo como que, o sea, lo que nos pide ahí, que calculemos el monto de venta, porque no lo tenemos.
Claro. Lo saco por el costo de la mercadería, sumándole el cargo sobre costo, 2.500 más el 40%, que eso me daría la venta 3.500. Sí. Sí, profe, Bien, a mí también y me después incluye. el cálculo del coeficiente, que también nos piden ese punto, Sí. cargo sobre costo, sería No, el coeficiente 28,57. de utilidad bruta operativa. 28,57. Claro, perdón, es 28,57 debido a que serían el cupo, el 1000, dividido los 3.500 que es venta, por 100, 28,57. Muy bien, sí, esa es la forma de resolverlo. O Sí, sea, lo que profe, ustedes también tienen salió que lo hacer es aplicar el coeficiente cargo sobre costo y determinar el importe, que sumado al costo de mercaderías vendidas les permiten obtener el total de ventas. Y luego van a tener ventas menos costo, la utilidad bruta operativa, que la tienen que expresar en términos porcentuales, que es ese 28,50, no sé cuánto que me dice. Sí. ¿Está bien? Sí. Bien. El otro punto dice sector financiero. De entre las cuentas que se indican, indique cuáles integran el coeficiente de liquidez completo. Asígneles un importe e interprete su resultado. Y ahí tienen la cuenta caja, gastos de organización y desarrollo, la cuenta banco plazo fijo, dice plazo de vencimiento 30 días, documentos a cobrar, cuenta particular de los socios, materia prima, productos en proceso, productos terminados, proveedores, documentos a pagar comerciales, sueldos a pagar y la cuenta previsión para indemnización. De acuerdo a sus conocimientos teóricos, ustedes asignen, o sea, determinen cuáles son las cuentas que integran el coeficiente de entre todas esas. Les asignan un importe y hacen el cálculo matemático del valor del coeficiente de liquidez completo. Yo hice un estimado, profe. Pero ¿Cómo? me cuenta que yo hice un estimado ya. Ah, no, a mí no me venga con estimado aquí. No. Bueno, aquí vamos a ver si le pega o no. Yo ya lo he hecho. Por ejemplo, yo a caja dentro del coeficiente, sé que va disponibilidades, inversiones, bienes de cambio y créditos. Bueno, de las cuentas que yo tengo aquí, tengo caja, que sí iría dentro del coeficiente, banco, plazo fijo, documentos a cobrar, materia prima, producto en proceso y productos terminados. Sí. Ese para el numerador. Y para el denominador, lo tengo a proveedores, documentos a pagar comerciales, sueldo a pagar. ¿Sí? Edudón, previsión. No, previsión no. Me he hecho pensar. Porque el coeficiente es, o sea, el denominador del coeficiente es deudas corrientes. ¿Sí? Exacto. Y dentro de las deudas corrientes no está la previsión, por lo tanto, no va previsión. Entonces, asígnele valores a cada una de las cuentas. Ya le he dado caja 10.000, banco 5.000, documento para 7.500, materia prima 11.000, producto en proceso 1.500, productos terminados 15.000, total del activo o del numerador 50.000. Y del pasivo corriente queda proveedor 15.000, documento a pagar comercial 5.000, sueldo a pagar 12.500. El total de pasivo del denominador 32.500. Y haciendo el coeficiente de 50.000 dividido a los 32.500 me da 1,53. Bueno, a ver, ¿y cómo lo interpreta? Y eso indica que los valores, el 1,5 implica que tenemos
A ver, sería el 53, como 54%, o tenemos de cada peso de deuda, 1,54 de activos para cumplir con ese peso de pasivo, digamos. Está bien. Está bien. Muy bien. Esa es la interpretación, es decir, el coeficiente de liquidez, los coeficientes de liquidez se leen en términos monetarios, ¿sí? Claro. O sea, repasen el tema de clase y ahí van a ver de que los coeficientes de liquidez se leen para una mejor interpretación, para una mejor expresión, digamos, en términos monetarios, que como usted dice, por cada peso de deuda hay 1,53 pesos de activos, ¿no es cierto?, para hacerlos frente. Ahora, bien, ahí suficiente, Fernández. Ahora vamos, Bueno. Otro alumno determine el valor del coeficiente de liquidez seco y otro alumno, o sea, dicte los importes. ¿Cómo me ha dicho Fernández? ¿Caja cuánto? 10.000. Inversión. Banco. Ajá. 5.000 pesos, banco. Documentos a cobrar, 7.500. Materia prima, 11.000. Productos en proceso, 1.500. Productos terminados, 15.000. Bien. Los demás tomen nota. El resto tome nota de esos valores. Y en el denominador, proveedores. 15.000. Documentos a pagar comerciales, 5.000. Y sueldos a pagar, 12.500. Bien. Tomen nota de los valores de las cuentas que integran el denominador. Y en función de esos importes, un alumno de entre los que están presentes determina el valor del coeficiente de liquidez seco, otro alumno el coeficiente de liquidez absoluto y otro alumno determine la variación o la disminución de entre el seco al absoluto. Profe, Sí, el coeficiente de liquidez seco me da 0,41. con esos valores. Con esos valores. Bueno, la interpretación sería que por cada peso de deuda hay 40 centavos, ¿no es cierto?, entre caja, bancos y créditos para afrontarlos. O sea, es bajito. Ahora determine la variación entre o la disminución del completo al seco.
Disculpa, Juan Pablo, ¿cuál era el completo? ¿El qué, disculpa? 2,53. 2,53 era el valor del coeficiente de liquidez completo. Gracias, profe. La variación sería 83,80%. Bueno, ¿qué conclusión saca? ¿Qué primera conclusión puede sacar? Ay, perdón, profe, estaba hablando y no tenía el micrófono prendido. La disminución por bienes de cambio es excesiva porque supera lo razonable de un 25%, dado que contamos con 4 rubros. Entonces, al eliminar el rubro bienes de cambio, podemos determinar que este rubro está ejerciendo un mayor peso y ante esta situación se puede afirmar que la capacidad de pago en el corto plazo depende de que estos bienes de cambio, se conviertan en líquidos. Muy bien, así es. Entonces, ahí, en ese caso, es cuando usted tiene que ir al sector económico y analizar e interpretar el coeficiente de rotación de mercaderías, ¿sí? O el de tiempo de rotación. También lo puede confirmar todo eso a través del semilíquido paralizado, pero más importante es el coeficiente de rotación. Está bien. Ahora, muy bien, señorita. Natalie es Chudes, es la que estaba hablando, ¿no es cierto? No, profe, Araya Paula. Bueno, Paula Araya, muy bien. A ver, otra alumna o alumno determine la variación, determine el valor del coeficiente de liquidez absoluto y la variación del seco al absoluto. Y estamos, yo no tengo ni papel ni lápiz, o sea que no estoy resolviendo nada.
A ver, aquí estoy viendo entre los presentes. Lourdes Muratore. No sé si me escucha. Bueno. Celeste Montenegro. Bueno, a ver, señorita Paula Rocío. ¿Qué resultado ha arribado? No lo he calculado, profe, pero ahora lo hago. Ah, bueno, yo quiero que terminemos ya. Profe, yo le leo si quiere lo que saca. Bueno, no sé quién es. Sí. Kiara, Orieta. Bueno, a ver. De coeficiente de liquidez Sí. absoluto, me ha dado 0,46. 0,40. ¿Qué quiere decir? Sí. Ujú. Que por cada peso de deuda tenemos 0,46 centavos para hacer frente con los bienes líquidos. Y la diferencia entre el coeficiente de liquidez seco y el absoluto me ha dado 28,98. Y la variación considerada, digamos, es del 50% porque tenemos caja y banco e inversiones. Entonces, al ser menor que el 50%, quiere decir que los créditos tienen alto peso en la capacidad. ¿Cuánto te da la variación del seco al absoluto? 0,46. Sí. O sea, 0,46 multiplicado por 100, o sea, un 46%. Sí, 0,46. No, es el sí. No, la variación da 13,04. Ah, no sé. A ver, pónganse de acuerdo. El 0,46 es el coeficiente. Es el valor del coeficiente. ¿Y la variación del seco al absoluto? Es el 33. 33%. Sí. Bien. O sea que estaría por debajo del 50% que se considera razonable. Sí. O sea, ahí tenemos un caso excepcional, que sería el hecho de que la empresa tiene pocas cuentas a cobrar. O sea, seguramente se trata de una empresa que si bien vende a créditos, pero quizás es un porcentaje bajo respecto de las ventas de contado, ¿sí? Sí. Esa es una conclusión que puedo, digamos, archivar, lo cual, lógicamente, si fuese un caso real, ¿qué es lo que tendría que hacer el analista?
tomar conocimiento del contenido de los estados contables, o sea, ver el total de las cuentas a cobrar, ver el total de ventas. Dentro del total de ventas, ustedes recuerden que en el estado de resultado tienen ventas de contado, ventas a plazo, y corroborar, digamos, la afirmación que les está, la información que les está dando el coeficiente, ¿sí? De todas maneras, yo a simple vista, de acuerdo a lo que me están diciendo ustedes, o sea, arribaría a esa conclusión de que la empresa, es muy probable que la empresa, ¿no es cierto?, trabaja, que si bien trabaja crédito, pero en un bajo porcentaje respecto de las ventas de contado. Por el valor de la disminución, ¿sí? Que estaría inferior a lo que se considera como razonable. Y para concluir, ¿sí? Para concluir, respecto de la capacidad de pago en el corto plazo, luego de realizar el análisis del coeficiente de liquidez completo, del seco y del absoluto y de sus correspondientes variaciones, podemos concluir de que esa capacidad de pago está respaldada fundamentalmente por las existencias de los bienes de cambio, porque es el más significativo, digamos, el rubro más significativo en la integración matemática del coeficiente, ¿sí? Y con el agravante de que, o sea, me está demostrando que hay una excesiva cantidad de bienes de cambio, que no sabemos si es que se van a convertir en líquido dentro de los 12 meses siguientes del ejercicio, posteriores a la fecha de cierre del ejercicio. ¿Estamos? María Chiara, Sí, profe. ¿sí? Sí, profe, sí, le he dicho al revés, digamos. Sí, entendido. Bueno, muy bien. Aquí concluimos y nos vemos mañana, y ahora váyanse a estudiar. Repasen los ejercicios. Voy a subir un ejercicio para mañana. Profe, hoy hay clase de auditoría. ¿Cómo? Hoy tenemos auditoría, clase de auditoría. Y bueno, voy a entrar y voy a ver, o sea, tipo clase de consulta. Es decir, si necesitan hacerme alguna consulta. Bien, bueno, profe. Bueno. Muy bien. Chao, buenas tardes. Chao, profe, que ande bien.